En el límite. Hay lugares en el mundo donde la gente vive en una pobreza extrema. Donde las enfermedades y la escasez de agua y comida son angustiosas. También hay lugares en el mundo donde la alienación política engendra ira, impotencia y desesperación. El momento y el lugar en el que se entrecruzan estos conflictos nos conducen a uno de los problemas de seguridad nacional más graves de nuestro tiempo. Aquellos que disfrutan del lujo de vivir en Occidente deben considerar lo que están a punto de ver como una llamada de atención mientras investigamos la relación entre las presiones medioambientales y la violencia extrema en todo el mundo. Por la noche las calles de Calcuta cobran vida. Pero tras la reluciente e interminable máscara de neón, hay un lugar que Kipling llamaba la ciudad de noches terribles. A la impávida luz del día, las enormes dificultades a que se enfrentan 13 millones de habitantes parecen casi insoportables. Esto queda más patente en los suburbios de Calcuta, densamente poblados y tomados por la delincuencia. El desempleo es elevado. Los afortunados que trabajan lo hacen a destajo como parte de la mano de obra barata y no cualificada de la ciudad. A pesar de todas las dificultades, esto se ha convertido en refugio habitual de inmigrantes ilegales de la vecina Bangladesh. Venkateswar Ramaswamy conoce bien este lugar. Como activista de la comunidad, pasa gran parte de su tiempo ayudando a los más desfavorecidos. En las 2 últimas décadas o así, los habitantes empobrecidos de Bangladesh no dejan de venir a India para ganarse la vida. Pueden quedarse un día o varios o unos meses. Para los pobres, las fronteras no importan. Cuando se trata de sobrevivir, no hay fronteras que valgan. Las saltarán, las atravesarán o pasarán por debajo, porque la pobreza no reconoce fronteras. La historia de los habitantes de Bangladesh huyendo de su país para vivir en la miseria de las barriadas de Calcuta habla de pobreza, rabia y violencia. Es un país envuelto en un halo de antiguos mitos y leyendas. Aquí, en Bangladesh, la vida nunca ha tratado de medias tintas, sino más bien de extremos. Es un país de una belleza exótica y poco común, un lugar con unos momentos únicos de pura magia. Pero vivir en un país de extremos también puede ser agotador. El número de habitantes de Bangladesh es descomunal. Casi 132 millones de personas, 3 veces la población de España, hacinadas en un área del tamaño de Extremadura. La pobreza de Bangladesh es extrema, con una renta media de unos 180 euros al año. La simple supervivencia diaria es una odisea. Y dada la dureza inflexible de la vida, las reacciones son a menudo tremebundas, a veces violentas. Pero en esta particular mañana de primavera todo el país está de celebración. Aquí en Dhaka, capital de Bangladesh, unas 100.000 personas se reúnen para el Pahela Baishak, el Año Nuevo de Bangladesh. Aunque el 90% de la población es musulmana, es una fiesta laica, una que rinde homenaje a la preciada cultura milenaria común.
Faltan 3 minutos para las 9, y aunque se prevé que los festejos duren 10 horas más, la celebración está a punto de terminar. Estalla una bomba, y luego otra. 9 muertos en el acto, más de 30 malheridos. Nadie se hace responsable. Algunos acusan a los fundamentalistas religiosos talibán. Otros culpan a los enfrentados partidos políticos. La ira aflora enseguida. Es por los años de privaciones, carencias sanitarias, escasez de agua potable, entorno degradado en general, por lo que se crea esa especie de rabia. Y solo hace falta una chispa para que salte y estallen los disturbios. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo ha podido la seguridad nacional de un país acabar tan estrechamente relacionada con los graves problemas medioambientales? Los modelos generados por ordenador ayudan a visualizar la ubicación de Bangladesh en el mundo. Situado al sur de Asia, el país está literalmente rodeado por India y el Golfo de Bengala al sur. Pero en muchos sentidos, el destino de la nación lo dicta la cadena montañosa más alta del mundo que se vislumbra al norte, el Himalaya. Nutrida por enormes cantidades de nieve durante el deshielo, el alma de Bangladesh es una compleja autopista de cientos de ríos y afluentes que llevan más agua a través de esta pequeña nación de la que fluye por toda Europa. El Himalaya también hace de barrera, protegiendo la zona de los gélidos vientos siberianos. Pero la protección tiene su precio. Un inestable clima de monzón tropical. A pocos metros sobre el nivel del mar, las inundaciones arrasan la mayor parte de Bangladesh durante 2 meses al año. Cientos de miles de hectáreas de preciadas tierras de cultivo quedan destrozadas. Este acontecimiento anual siempre ha sido parte de la vida en la zona. Pero a veces, la estación del monzón resulta catastrófica. No hace mucho, un ciclón descomunal azotó Bangladesh con vientos de 240 kilómetros por hora. 3/4 partes del país quedaron bajo el agua. 25 millones de personas se quedaron sin hogar. El huracán se llevó 200.000 vidas. Han pasado 3 meses desde que acabó la estación de lluvias. El nivel del río al fin ha descendido. Aunque las últimas estaciones de monzón no han supuesto grandes desastres, los 50 millones de personas que viven en estas zonas de clima tropical no tienen muchos motivos de alegría. El sistema fluvial de Bangladesh se muere. Y puede que sea demasiado tarde para salvarlo. Irónicamente, en un país que sufre grandes inundaciones anuales, el mayor problema de Bangladesh es la falta de agua. Durante 10 meses al año, llueve poco o nada. Y aún peor, las presas que se construyen río arriba en la India, en el río Ganges, desvían casi un 40% del agua lejos de Bangladesh. India y Bangladesh tienen una disputa por la Farraka Barrage, una presa construida por India justo en la frontera con Bangladesh, desde la que los indios desvían agua para regar. Bangladesh se queja de que no tiene el agua que necesita cuando la necesita, y eso ha sido fuente de malestar entre los dos países durante años. Las fuentes de agua para regar son escasas. Aunque su rico suelo aluvial hace a Bangladesh uno de los países más fértiles del mundo, eso no sirve de nada sin agua.
Es una sociedad que soporta una tensión ecológica extrema y no hay nuevos suelos cultivables que explotar. Al pasar las tierras de generación en generación se dividen en parcelas cada vez más pequeñas y como resultado la gente se empobrece más y más. En el pueblo de Matlab, Siraj Milla y sus hijos trabajan la tierra que lleva generaciones en su familia. Su cosecha de arroz es exigua. Apenas alcanza para cubrir gastos y ni siquiera está cerca de ayudar a sus hijas a romper las cadenas de la pobreza. Sin una dote, sus posibilidades de casarse son escasas y la educación es algo inalcanzable. Al aumentar las quejas por la tierra y la escasez de agua, más y más gente huye del campo. Son trabajadores curtidos, no especialmente deseosos de dejar sus hogares, pero todos comparten un fuerte deseo de mejorar su calidad de vida. Muchos vienen a las atestadas calles y callejuelas de la capital del país, pero Dhaka no tiene los recursos para hacer frente a una infraestructura que se desmorona y una población creciente. De sus 9 millones de ciudadanos, 3 millones viven en la miseria, sin electricidad, ni agua corriente, ni cuartos de baño. El alcantarillado desemboca en el río de la ciudad. Las enfermedades están muy extendidas. Solo un ejemplo más del peso que acumula la tensión medioambiental. Hay que pensar en la tensión medioambiental como una especie de presión subyacente, casi una presión tectónica en la sociedad, que incrementa las probabilidades de violencia, pero no es necesariamente la causa en sí. Esta tiene que ver con otras cosas como los gobiernos débiles, la disponibilidad de armas y también las divisiones étnicas en la sociedad que aumentan las probabilidades de violencia. Y luego, de repente, empiezan a surgir los disturbios en las calles. En años recientes, las manifestaciones violentas se han convertido en algo normal. Mientras el peso de la inestabilidad política y la pobreza se hace insostenible, a muchos de Bangladesh no les queda más remedio que huir de su país natal. La falta total de servicios y la constante degradación del medio ambiente constituyen una especie de violencia para la dignidad de esta gente. No es de extrañar que de repente la mínima provocación conduzca a la gente a la cólera. En Bangladesh nunca ha habido medias tintas. Siempre ha sido un país de extremos. Y para los que viven en un país de extremos, por desgracia no hay respuestas inmediatas. No hay soluciones simples. Por suerte hay lugares en el mundo donde se está haciendo mucho por aplacar el dolor de las desigualdades medioambientales. Lugares como Sudáfrica. Este es un país dominado por los ritmos intemporales de la naturaleza y la diversidad de la vida que albergan las montañas onduladas de verdura infinita. Sudáfrica es también una mujer cansada vendiendo maíz junto a la carretera. Un padre inmigrante luchando por sacar adelante a su familia. Celebraciones tribales en emplazamientos urbanos. Y niños pequeños divirtiéndose con cosas mínimas. Sudáfrica es angustia. Sudáfrica es alegría a pesar de su dolor. Pero por encima de todo, Sudáfrica se define por el legado del apartheid.
supuso 50 años de derramamiento de sangre y protestas violentas contra una política gubernamental racista. Para los negros, que son el 75% de la población del país, el apartheid significó la separación de las razas, años de tristeza y el desgarramiento de las familias. Los hombres se vieron obligados a vivir en campos de trabajo saturados cerca de los grandes centros industriales urbanos. Las mujeres y los niños fueron reubicados en asentamientos rústicos de tierras marginales desde el punto de vista medioambiental, donde la vida era dura y cruel. En 1994, la larga lucha se ganó al fin y los negros tomaron el control de un nuevo gobierno elegido democráticamente. A pesar de la victoria de la independencia, pocos cambios han llegado a la Suráfrica rural. El apartheid dejó cientos de pueblos como Esizameleni, sin un comercio significativo ni oportunidades de empleo. Una fábrica de madera local emplea a 52 personas. No ha quedado ninguna vacante en casi un año. Aún así, cada mañana, Allen Robertson, el director de la fábrica, debe rechazar docenas de solicitudes. Algunos encuentran trabajo en una mina abierta de magnesio. Mientras un equipo de excavadoras deja al descubierto lentamente lo que queda de un rico filón, los trabajadores van detrás, compitiendo unos con otros por recoger los trozos más grandes del mineral. Les pagan al peso, y los más hábiles apenas ganan 25 céntimos por hora. El trabajo es extremadamente peligroso. Pero ¿qué elección tiene esta gente? Casi una década después del apartheid, siguen siendo víctimas de una política racista que dejó a la África rural con escasas oportunidades. Una política racista que ubicó la industria pesada lejos del campo, cerca de ciudades negras, grandes zonas urbanas que sirvieron como campos de trabajo ligados por contrato. Hoy los campos de trabajo han desaparecido, sustituidos por centros urbanos como Alexandra. Ocupa menos de 250 hectáreas y es una viva ciudad de casi 500.000 de habitantes. No hace mucho los negros no podían tener tiendas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad sin autorización escrita. Aún así, Alexandra se ha convertido en una historia de éxito, un lugar que es ejemplo de la libertad que siguió al apartheid. Pero a la ciudad no le faltan problemas. Cada año decenas de miles de emigrantes de las zonas rurales empobrecidas llegan a Alexandra. Rodean la ciudad con chabolas ilegales. Lo que está claro es que cuando la gente se desplaza en gran número del campo a las zonas urbanas, las ciudades no suelen estar adaptadas para recibir a esa gente. No existe la infraestructura de alcantarillados, tendidos eléctricos, viviendas, escuelas, hospitales, etc. No se proporcionan los servicios y los asentamientos ilegales pueden convertirse en puntos de inestabilidad dentro de una zona urbana. Obed Bapela fue un héroe del movimiento anti-apartheid. Hoy, su misión es reconstruir la ciudad. Alexandra tiene varios retos. Y el más inmediato es ocuparse de la superpoblación en nuestra zona. Y también restaurar las casas de más de 50 años y construir otras nuevas para que la gente pueda vivir en zonas habitables. Las chabolas fueron derribadas. Es parte de una iniciativa del gobierno por valor de unos 150 millones de euros para construir nuevos hogares, escuelas y centros de salud.
El orgullo de la gente es vivir en un lugar mejor. El orgullo de la gente es verse viviendo en casas y que puedan decir, es nuestra, que sea suya, para que pueda ser una comunidad en paz consigo misma. Domingo por la mañana en la ciudad de Alexandra. Las familias se reúnen y se dirigen lentamente hacia sus lugares de culto más cercanos. Es un momento en que la gente se reúne para dar gracias porque sus vidas vayan mejorando lentamente. Hoy, Alexandra está empobrecida, pero con un renovado sentimiento de orgullo. Lo que la diferencia de Bangladesh es su capacidad para soportar las presiones medioambientales. El mismo tipo de presiones que desgarraron un país distante más de 9.000 kilómetros y un mundo de Sudáfrica. En un acantilado sobre la costa del Pacífico de Perú están los restos de un antiguo templo inca llamado el Templo del Sol. No es un lugar especialmente impresionante. Es más bien un cementerio de recuerdos. Memorias de luchas pasadas. Cuando el conquistador español Francisco Pizarro lo destruyó en 1532, sus habitantes se exiliaron a las zonas más remotas de los Andes. Varios años después, Pizarro estableció un asentamiento permanente a 40 kilómetros al norte, en el desierto costero de Perú. Hoy los habitantes de Lima conmemoran el 466 cumpleaños de la ciudad. La celebración refleja una mezcla de costumbres españolas e indígenas con un toque de comercialismo contemporáneo. Gracias a un aumento del turismo, Lima ha experimentado una modernización importante. Una restauración arquitectónica del centro de la ciudad ha restituido el aspecto colonial que siempre caracterizó a la capital de Perú. Pero la revitalización económica nunca llegó a las remotas alturas de los Andes. Esta es una zona de una belleza natural excepcional. Pero las apariencias pueden ser decepcionantes. Estos agricultores producen para su propio sustento. Poseen muy poca tierra, pero tienen que producir comida suficiente para vivir todo un año. Si hay sequía, hay hambre. Si hay excedentes, se venden en mercados locales. Pero incluso en las mejores épocas, es una existencia difícil. Durante años los agricultores han trabajado duro y vivido en una pobreza implacable. A menudo en condiciones perfectas para iniciar una revolución. Y eso fue lo que pasó exactamente hace más de 3 décadas. Se llamaron Sendero Luminoso. Su líder, Abimeal Guzmán, era un carismático profesor universitario. Desde el principio a comienzos de los años 70, Guzmán se vio apoyado por los campesinos cuyas desesperadas reivindicaciones eran de naturaleza medioambiental. Durante casi 20 años, el Sendero Luminoso de Guzmán llevó a cabo una lucha de guerrillas brutal. La violencia y la tortura se dirigían hacia cualquiera que discrepara del movimiento revolucionario. Igualmente sangrientos fueron los crueles esfuerzos del gobierno por contener la insurrección. Políticos, líderes rebeldes y gente inocente eran asesinados de forma rutinaria. Atacada por ambos lados, la población rural pobre que solo buscaba reformas agrarias por parte del gobierno se sintió traicionada por los dos bandos.
El 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso llevó a cabo un atentado en Lima. Un camión bomba fue detonado en pleno corazón de la zona comercial de la ciudad. Hubo 22 muertos y 250 heridos. En el momento de mayor violencia, Sendero Luminoso estuvo a punto de conquistar Lima y hacerse con el control de la nación. Varias semanas después, las fuerzas de seguridad descubrieron el escondite de Guzmán. Esta grabación de él entregándose pacíficamente a la policía se emitió repetidamente por la televisión peruana. Fue el principio de una campaña cuidadosamente orquestada para quitarle toda credibilidad. Su captura se siguió de un circo para los medios de comunicación. Guzmán, obligado a vestir un ridículo traje de prisionero, fue exhibido ante la prensa mundial. Ya no parecía el semidios que sus seguidores creían que era. Sin su líder, el movimiento de Sendero Luminoso acabó desmoronándose. Guzmán fue condenado a cadena perpetua, pero no sin haber dejado atrás un legado de 30.000 muertos y un clima de terror que alejó a casi 1 millón de personas del campo. Unos 4 millones de campesinos viven ahora en los poblados chabolistas de Lima. La mayoría vinieron en busca de una oportunidad económica. Hoy siguen viviendo en la pobreza con carencias incluso mayores y un gobierno incapaz de ofrecer soluciones. Esto plantea una delicada pregunta. ¿Está Perú en su punto para un nuevo movimiento revolucionario? Recientemente, un grupo de manifestantes marchó desde su asentamiento ilegal a lo largo de una franja de desierto. Levantaban sus voces contra la injusta regulación de la vivienda. El factor crítico no se ha resuelto. El principal motivo que llevó a que surgiese Sendero Luminoso no se ha resuelto, y es la escasez de tierras y el empobrecimiento del campo. Algunos de estos problemas fundamentales, problemas de inseguridad medioambiental, de degradación medioambiental, son el motivo de que en generaciones futuras pueda volver a surgir la tentación. ¿Hay otro Abimeal Guzmán entre la próxima generación? A menos que se resuelva la cuestión de las desigualdades sociales, a millones de peruanos les quedan pocas opciones. Pueden seguir viviendo en la pobreza, iniciar un nuevo movimiento revolucionario o unirse a una migración masiva hacia el norte. Algo parecido ocurre en la isla caribeña de Haití, ubicada a 965 kilómetros de la costa sureste de Estados Unidos. Hace 30 años, la ciudad costera de Jacmel era un próspero complejo turístico para los ricos y famosos. Hoy, sus playas están totalmente abandonadas. Los hoteles no tienen huéspedes. Y los edificios decadentes son el vago recuerdo de las colonias españolas y francesas. Los mercados al aire libre tienen poco que ofrecer. Como destino turístico, Jacmel es un completo desastre. Y como nación, Haití está sumida en la pobreza. Un caso de estudio de un país al borde del colapso medioambiental y económico total. Esto nunca debió haber ocurrido. Frente al Palacio Presidencial hay una heroica estatua de la llamada a la revolución de un esclavo. Recuerdo patente de que en 1904, Haití se levantó contra el colonialismo europeo para convertirse en la primera república negra del mundo.
200 años más tarde, Haití sigue siendo independiente y profundamente religiosa. En busca de consuelo de los apuros de la pobreza, el 80% de la población es devota de la Iglesia Católica. Pero casi todos siguen siendo fieles a su herencia africana practicando el vudú. Llegado a Haití a bordo de barcos de esclavos en el siglo XVII, el vudú es una religión oculta con muchos secretos y simbolismos. Una combinación de creencias de África Occidental y de la Iglesia Católica. No solo proporciona un fuerte sentido de identidad, además ha inspirado a algunos de los artistas más creativos del mundo. André Pierre es un sacerdote del vudú. También es uno de los artistas más famosos de Haití. A la edad de 90 años, Pierre sigue pintando a diario. Su obra está plagada de símbolos del vudú y evita conscientemente la cruda realidad de la vida cotidiana en Haití. No se diferencia de las obras de otros artistas haitianos importantes. Todos parecen ensalzar un modo de vida que ya no existe. Distorsiones idealizadas de un campo que ha quedado literalmente destruido. En las montañas, cerca de Jacmel, los trabajadores luchan por salvar las laderas deforestadas y deterioradas de Haití. No es una tarea fácil. Casi el 70% del campo es montañoso y cuesta encontrar suelo cultivable. Y lo que es peor, por cada árbol que se planta, se talan 6. Hace 80 años el 60% del país estaba cubierto de árboles. Hoy quedan menos del 2%. Las imágenes del satélite de la frontera con la vecina República Dominicana muestran una diferencia radical en la cobertura del terreno. Las talas incontroladas y la conversión de bosques en tierras de cultivo han contribuido a una pesadilla medioambiental. Pero el uso de la madera como fuente de energía, en forma de carbón vegetal, es la principal causa de deforestación. Se vende prácticamente en cada esquina. Es fácil de usar y es económica. Para los pobres, sencillamente no hay alternativa. Y así la deforestación continúa, aumentando la tensión medioambiental y económica. La deforestación también ha afectado a las vidas de los pescadores de Luli. Una vez abundaron las tortugas y las langostas y de su captura vivían muchas familias. Ya no. Se ha pescado demasiado en las aguas de Haití. Y lo que es peor, cada vez que llueve el suelo erosionado se desmorona y cae al mar, contaminando el agua y causando estragos en la vida marina. Olivan Balsan ha trabajado toda su vida en estas aguas. Hoy, sus esfuerzos obtienen poca recompensa. Gana alrededor de €1 por un día de trabajo. Por eso muchos de los jóvenes de Luli se han marchado a la capital de Haití, Puerto Príncipe, en busca de trabajo. Muchos acaban aquí, en Cité-Soilel, la barriada más pobre de la ciudad. Aquí es donde viven 400.000 personas en las peores condiciones imaginables. La higiene y la sanidad no existen. Los residentes se ven obligados a pagar precios exorbitantes por el agua limpia. La pobreza y la frustración conducen a la inestabilidad. Las calles se convierten en un campo de batalla para las bandas rivales. Los cortejos fúnebres son comunes en Puerto Príncipe.
el país con mayor tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida más baja del hemisferio oeste. Pero la causa del empobrecimiento crónico de Haití no es solo un entorno degradado, sino una larga historia de dictaduras represivas y corrupción política. Factores que han influido en las migraciones a gran escala. A lo largo de los años, unos 2 millones de haitianos han huido a Estados Unidos, legal e ilegalmente. Algunos lograron sobrevivir a la odisea de los 965 kilómetros. Muchos fueron deportados a Haití, donde las condiciones de vida se deterioraban y las personas se veían sometidas a violaciones extremas de los derechos humanos. A las afueras de Cité-Soilel hay un campo de aviación abandonado. Recuerdo de las varias ocupaciones del país por tropas norteamericanas en los últimos 100 años. La más reciente fue en 1991. Más de 20.000 marines estadounidenses participaron en una intervención de Naciones Unidas en Haití. Su objetivo era restaurar un gobierno elegido democráticamente y expulsado por un grupo militar. Al final, la insurrección fue sofocada y las tropas se retiraron. Pero la revuelta política nunca acabó. La corrupción y las violaciones de los derechos humanos se intensificaron. La mayoría de los países cortaron sus ayudas económicas. Los problemas se agudizaron. El mayor obstáculo de Haití es que el país nunca se estabilizará política y económicamente hasta que se solucionen los problemas ecológicos y medioambientales. La deforestación y la pobreza continúan. Sus habitantes no son distintos de otros muchos de todo el mundo. Aquellos que buscan refugio de los graves problemas económicos y medioambientales. Para muchos, ese refugio viene después de un viaje aterrador y a menudo peligroso que comienza en la frontera de más de 3.000 kilómetros que separan México de Estados Unidos. Hay lugares donde la frontera parece benévola, casi bucólica. Situado en el Río Grande, este ferry que cruza entre Texas y México ha estado funcionando 60 años. Con las credenciales oportunas y 60 céntimos de euro, cada día 2.000 trabajadores hacen el trayecto de 10 minutos a Estados Unidos. En puntos de control más tradicionales, el tráfico suele permanecer horas y horas retenido mientras los agentes de aduanas buscan cuidadosamente mercancías ilegales, en concreto narcóticos. Para la mayoría es simplemente una molestia. Y como los que toman el ferry, tienen documentación. Pero para los indocumentados, cruzar la frontera hacia los intimidantes desiertos de Arizona puede ser mucho más peligroso. Aquí es donde el Río Grande da paso al desierto de Sonora. Es una de las zonas más aisladas de América del Norte. Pero en algunos puntos, está lleno de desperdicios que dejan los miles de emigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos cada día. En la ciudad fronteriza de Douglas, Arizona, líderes religiosos y activistas en favor de los derechos humanos se reúnen cada semana para rendir homenaje a los fallecidos, aquellos que murieron intentando cruzar de forma ilegal. Crosses have the names of people that have died in Cochise County. When we knew the birth date and the death date, we included them on the cross. And we're about 10 crosses behind since we made these 3 weeks ago. Tommy Barrett encabeza el grupo.
Alejandro Hernández Paso. Presente. María Inés González. Presente. Como los pobres de Bangladesh, Perú y Haití, la mayoría de los inmigrantes se ven expulsados de sus hogares por la pobreza extrema unida a la degradación medioambiental. Presente. Se tarda casi una hora en leer los nombres de los fallecidos. Movidas por la desesperación y cargadas de sueños, cada año más de 400 personas morirán expuestas al riguroso clima de los terrenos baldíos de la frontera. Presente. Los niños. Los niños. Juan Morales Ramirez. Presente. Al otro lado de la frontera está Agua Prieta. La economía de la ciudad se basa en el contrabando. Guías a sueldo llamados coyotes se mueven en las sombras prometiendo un viaje seguro a través del desierto. En un día normal, miles de emigrantes se ocultan entre las chabolas esperando a que caiga la noche. En estos escondites, las habitaciones son pequeñas y lúgubres. Ofrecen poco, excepto el lujo del tiempo y la seguridad eventual. La espera nunca es fácil. Todos conocen los peligros que les esperan. Casi todas las tardes Tommy Barrett cruza la frontera y se adentra en el desierto de Arizona. Ayudamos a los emigrantes de todas las formas legales posibles, porque son peregrinos. Se parecen mucho a nuestros antepasados. Vienen para alimentar a sus familias, enviar dinero a casa para sus hijos, y poniendo botellas de agua, recogiendo la basura, dejando mapas y diciéndole a la gente cuáles son sus derechos ante las patrullas de la frontera. Aportamos nuestro granito de arena. En unos 50 kilómetros hemos encontrado varios cadáveres. Por cada uno que se encuentra, hay otro que no. Y por cada familia que recibe información de que su hijo o hija ha cruzado, hay otras que nunca sabrán de ellos. Calculamos que se encuentran algo más de la mitad de los cadáveres. En el desierto las cosas muertas desaparecen con rapidez. Hace unas 3 semanas se encontró la tumba de una niña de 3 meses llamada Danielle. Una tumba poco profunda, cuesta excavar en el caliche. Estaba tapada con varias piedras y tenía una cruz hecha con un palo retorcido. En un trozo de botella de agua había arañado Danielle, 3 meses. El desierto no mata. La gente ha vivido en el desierto miles de años. El desierto es un lugar normal. Lo que mata son las políticas que obligan a gente que no está preparada a adentrarse más y más en el desierto. Al llegar la noche a Agua Prieta, miles de emigrantes esperan el momento adecuado para saltar la verja y correr hacia la frontera. Algunos buscan orientación espiritual. Otros tiemblan de miedo. En pocas horas cruzarán la frontera en un intento por conseguir un trocito del sueño americano. Cientos de agentes de las fuerzas de seguridad les esperan. Roy Bailey está al frente de este sector. Él y sus compañeros libran una batalla nocturna a lo largo de la frontera de 3.200 kilómetros. Cada vez somos más y más capaces de controlar el flujo de extranjeros ilegales que entran al país. Podemos controlarlo más y dirigirlo hacia donde sea necesario. No veo un fin inmediato al flujo de extranjeros ilegales al país. La patrulla de la frontera tiene la ventaja de contar con cámaras remotas para dirigir las operaciones. Por la noche, los emigrantes tienen tanto el deseo como las cifras a su favor.
De media, solo 1 de cada 3 emigrantes es detenido. Otros miles escapan hacia el desierto, desesperados por llegar hasta amigos o familiares en ciudades lejanas. La verdad es que lo sientes por la mayoría de ellos, por todos los que entran al país ilegalmente en busca de trabajo para ganar dinero, para mejorar sus vidas o las de sus familias. Sin embargo, es un país con leyes y hay recursos legales para los que entran al país ilegalmente. Un día cualquiera, 20.000 inmigrantes ilegales son retenidos en centros de detención a lo largo de toda la frontera. Aquí, en Douglas, a los detenidos se les toman las huellas dactilares, se les fotografía, se les retiene unas horas y luego se les deporta. Muchos han viajado miles de kilómetros. La mayoría son del interior de México, arrasado por la sequía. Otros huyen de Centro y Suramérica. La miseria absoluta no les deja muchas opciones. Les devuelven sus cantimploras y las exiguas posesiones que pueden tener. Esta noche, la mayoría volverá a intentar cruzar. No tienen nada que perder. Cada año 1,5 millones de inmigrantes ilegales consiguen entrar en Estados Unidos. Claramente hay decenas de millones de refugiados medioambientales en el mundo, determinados por fuerzas más allá de su control. Pero también hay lugares que ofrecen semillas de esperanza. Lugares donde la distribución de la tierra y el desarrollo económico ayudan a evitar que la gente se vaya a ciudades superpobladas. Lugares donde se han hecho grandes progresos proporcionando servicios sanitarios a quienes lo necesitan. Lugares donde miles de cocinas comunales ayudan a proveer de alimentos a los más empobrecidos. Y lugares donde la ayuda económica en forma de cosas sencillas como equipos de riego ha hecho posible que los agricultores puedan vivir dignamente. Programas modestos, pequeños pasos, pero al menos un comienzo para ayudar a cambiar los efectos debilitantes de la miseria medioambiental. Si no atendemos las necesidades humanas básicas de agua y desarrollo económico, veremos inestabilidad política, disputas entre ricos y pobres cuyos efectos llegarán a cruzar mares y alcanzar nuestras propias orillas. Hay que reconocer que los países ricos de este planeta tienen una responsabilidad significativa hacia los países pobres y las personas que viven en la miseria. Hasta el punto de que si no nos ocupamos de esas lagunas que se están creando entre ricos y pobres, lo pasaremos mal. Como resultado, nuestras sociedades serán menos estables y menos seguras. Planeta Tierra. Este es nuestro hogar. Aquí es donde nuestro viaje de descubrimiento debe comenzar.